Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez, esperando que sea de bendición para sus vidas. Amén. Gracias sean dadas a Dios en esta tarde. Oramos al Señor en esta mañana para darle gracias a Dios por que nos permite una vez más estar con ustedes. Hoy es martes 22 de septiembre de 2020 y este es su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con su servidor y amigo, el hermano Fernando Pérez. Agradecemos al Señor su respaldo que nos ha dado hasta aquí y podemos decir categóricamente, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero también a usted que se ha tomado el tiempo para darnos palabras de aliento, para darnos palabras de ánimo. Nos pareció de una manera muy especial los comentarios que recibimos la semana pasada, al poder escucharles a ustedes lo que este programa ha significado para ustedes. Realmente estamos sorprendidos y muy agradecidos con Dios, porque realmente Dios ha sido maravilloso con nosotros. En esta mañana le damos gracias a Dios a las personas que nos llamaron la semana pasada con esas palabras de aliento tan maravillosas que nos hacen pedirle a Dios, sigue ayudándonos, Padre, para poder seguir llevando el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Estaremos orando por sus necesidades en su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a seguir orando por ustedes. Llámenos, por favor, queremos saber de usted. En esta mañana queremos meditar sobre la palabra del Señor en el capítulo 90 del libro de los Salmos, que cita de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos 80. Y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gracias al Señor en esta mañana, damos toda la gloria a nuestro Dios porque Él ha sido bueno. En esta mañana meditaremos sobre 4 puntos importantes que nos enseña este Salmo número 90, que en general trae 2 puntos a desarrollar, que son la fragilidad del hombre y la eternidad de Dios. Estaremos meditando en el Salmo 90 de lo que nos dice que Dios es un refugio. Número 2, que Dios es eterno. Número 3, la transitoriedad del hombre y la necesidad de vivir sabiamente con el temor de Dios. Puesto que Moisés es el autor de este salmo, hace de él el más antiguo de ellos. Y se nos dice los escritores bíblicos que su contexto o el nacer de este salmo se encuentra en los capítulos 13 y 14 del libro de los Números, donde el pueblo de Israel llega a Cades Barnea y sufre una derrota. Es decir, hay un fracaso del pueblo de Dios.
número 13, 14, capítulo 13 y 14 el número registra este gran fracaso del pueblo de Dios porque dejó de confiar en Dios. En vez de entrar a la tierra de Canaán por fe, esperar en Dios, que Dios le resolviera cada una de las necesidades, alzaron su voz y dijeron, y gritaron y dieron voces, y lloró el pueblo aquella noche. Y lo que me enseña esto en esta mañana es que hemos de tener mucho cuidado de cómo nos dirigimos a Dios. Ellos determinaron por su propia lengua, así como su incredulidad, determinaron hacia Dios el destino eterno, el destino físico de ellos. Es decir, que de su propia boca y de su propia incredulidad salió la siguiente expresión del pueblo. Dijeron, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, ojalá, o en este desierto, ojalá muriésemos. Quiero decirle en esta mañana que este dicho del pueblo sale con tal intensidad, amén, que se rebelaron contra Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No será mejor regresarnos? Y decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué difícil es poder confiar en Dios. Cuando no vemos nada, justamente la Biblia dice exactamente, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta crisis Moisés lo que hace es que busca a Dios. Cita esta oración, escribe esta oración, le deja esta oración al pueblo, recordándole a Dios, dándole gracias y dándole el honor por todas las bendiciones que Dios les había dado, así como el cuidado poderoso que Dios había tenido hasta ese día. Aún sin embargo, Moisés, usted sabrá que Moisés mismo, para este entonces Moisés es un milagro de Dios. Cuando Moisés nace, Faraón estaba matando niños para evitar que el pueblo de Israel creciera. La Biblia nos dice que Moisés fue guardado o escondido por 3 meses. Dios tenía planes con Moisés y le da la sabiduría a su madre Séfora y a su hermana de Moisés, María, de cómo sacar adelante de manera muy especial la vida de que luego, años después, llegaría a ser un vaso poderoso que sacaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Este es justamente lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor en el primer punto, que Dios es nuestro refugio. Amén. Señor, le dice Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés hace una visión retrospectiva y mira hacia atrás, hacia Abraham, Isaac y Jacob, donde estos padres de la fe vivieron en una tierra de peregrinaje, en tiendas, peregrinando de un lugar a otro, pero la mano de Dios estaba con ellos. La Biblia nos deja claro que luego, posteriormente, el pueblo de Israel es llevado a Egipto por 400 años. Dios le dijo a Abraham, ciertamente tu pueblo morará en Egipto. Amén. Y luego el Señor permite en el 722 a.C. que el imperio neoasirio se lleve 10 tribus. Y hasta entonces no se sabe de esas tribus. Posteriormente Dios permite también que Nabucodonosor invada Jerusalén en el 586 y se lleva el resto de las tribus, y el pueblo queda totalmente fuera de su bendita nación, fuera de Israel. Alguien pudo haber dicho, hasta aquí llegó el pueblo judío. Alguien pudo haber dicho, hasta aquí se acabaron los hebreos, o el pueblo de Israel se acabó, hasta aquí. Aún sin embargo, los planes de Dios justamente eran llevarlos para corregirlos, tanto a un lado para el otro, ¿verdad? Y Dios cumple sus planes
siendo siempre desde entonces un refugio eterno para el pueblo bendito de Israel. Dos cosas quiere Dios dejar claro. Uno, el poder que Él tiene sobre toda la humanidad. Y dos, amén, su grande amor sobre el pueblo de Israel. En tanto que la idolatría y la incredulidad y la desobediencia llevó a Israel a la cautividad, el grande amor de Dios por ese pueblo los va a hacer que retornen, los va a hacer que vuelvan a su patria. Quiero dejar claro que aún sin embargo en el pueblo donde estaban las 10 tribus norteñas y las del sur, Dios siempre fue su refugio, Dios siempre estuvo con ellos, a pesar de que ellos pudieran en algún momento decir, Dios nos ha abandonado. Y de hecho lo llegaron a pensar. Cuando usted lee el Salmo 74, el Salmo 79 y el Salmo 80, usted se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel está clamando porque se siente desamparado de parte de su Dios, pero Dios nunca lo dejó. Él siempre es su esperanza. Cuando el pueblo estaba en su cautiverio, ellos meditaban, ellos oraban, ellos hablaban, soñaban con un retorno glorioso, sabían y conocían la naturaleza del Dios al que servían, y ahí donde estaban prisioneros, la esperanza de ellos era, Dios nos va a sacar de este lugar. Por eso el Salmo 126, 1 al 3 dice de la siguiente manera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Era el pensamiento del pueblo de Israel. Sabía que iban a volver, sabía que tarde o temprano Dios iba a tener misericordia de ellos. Y así como el mundo de ese tiempo se asombró ver al pueblo de Israel llevados a la cautividad, muchos se asombraron. Y dice en Lamentaciones 4, capítulo 4, verso 12: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Se asombró la nación, se asombró el mundo, porque el pueblo de Israel iba cautivo, no sabían si iban a volver. Amén. Aún sin embargo, dice la palabra bendita de Dios, Dios como refugio eterno, no solo de Israel, sino de nosotros como iglesia, sino de toda la gentilidad que en estos momentos aún no ha conocido la palabra de Dios. Dios se presenta como nuestro refugio. Él promete traer a su pueblo de retorno. Y dice claramente en la palabra del Señor: alzará un estandarte ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Donde estén, aún y que ellos hayan olvidado que son parte del pueblo de Dios, Dios los tiene esculpidos en sus manos, como dijimos hace un momento. Si la incredulidad y la desobediencia y la falta de fe e incredulidad los llevaron a la cautividad, el amor de Dios los va a hacer retornar. Y dice aquí, de los 4 confines de la tierra, dice el profeta Isaías capítulo 11, verso 12. Gloria a Dios. Cuando dice así el Señor: cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos de donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. Esto nos habla de la fidelidad de Dios, nos habla del gran amor de Dios, de que Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Abraham y lo va a cumplir. Y una de las cosas, dice el verso 26 del capítulo 28 de Isaías: y habitarán seguros, porque Él es su refugio. Bendito sea la gloria de Dios. Edificarán casas, plantarán viña y habitarán seguros cuando yo haga juicios sobre todos los que a su alrededor le desprecian. Y sabrán
no solo aquellos que desprecian al pueblo de Israel, no solo aquellos que desprecian a la iglesia de Cristo, sabrán que Él es el Dios y Él es el Señor de todas las cosas. La Biblia describe claramente a Dios sobre su pueblo como un refugio. Ellos podían acudir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, para buscar a Dios, para pedirle su ayuda. Aún y que habían pecado de manera continua ante su presencia, Dios volvía a tener de ellos misericordia y los volvía a bendecir, porque la naturaleza de Dios justamente es ser un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Es por eso que Moisés escribe: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y cabe la pregunta, ¿el Señor ha sido un refugio desde cuándo? ¿Hasta dónde? De generación en generación. Y para dejar claro lo que Moisés está diciendo con respecto a la protección de Dios, describe ahora la naturaleza del único Dios verdadero, eterno y fiel a sus promesas. Con tal seguridad afirma que Dios es desde antes que naciesen los montes. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La Biblia nos dice categóricamente en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Malaquías dice 3:6, porque yo Jehová no cambio. Tal seguridad no se puede tener en un Dios que es temporal, ni en un Dios que es local. Aunque el resto del mundo o el resto de los lugares donde habitaba el pueblo de Dios tenía sus dioses locales y temporales, no así Israel, no así la iglesia, sino que nosotros servimos a un Dios que es una roca inamovible. Más tarde Moisés le diría al pueblo, ya de una manera más tranquila, le decía con mucho amor, Moisés al pueblo de Israel le decía: el Eterno es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Qué maravilloso es Dios. Dice aquí la palabra del Señor: he aquí que para justicia nacerá un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero. ¿Contra qué? Contra el viento. El viento puede significar muchas cosas, muchas dificultades, muchos problemas, muchas angustias, inclusive enfermedades. Y dice también: y será refugio, como refugio contra el turbión. Cuando las pruebas arrecian, cuando los problemas se hacen más grandes, se hacen peores. Dice aquí la palabra que aquel varón, Jesucristo, será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Cuántas veces han venido los problemas a transmitirnos desesperanza, a transmitirnos angustia, incluso a quitarnos nuestra fe? Pero nosotros sabemos que nos podemos refugiar en Cristo. Cuando a la vida de los hijos vienen las grandes dificultades, así como las descritas como grandes calamidades en todos los aspectos de la vida, y sea cual sea nuestra situación, y aunque nosotros hemos llegado a pensar: no puedo más, nosotros sabemos que Él sí puede, que Él tiene el poder, amén, que Él puede sacarnos de esta gran aflicción. Por eso el himnólogo cantaba con tanto gozo: si la fe me abandonare, Él me sostendrá, y si el mal me amenazare, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Nunca yo podré ser firme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme, Él me sostendrá. Tenemos un refugio eterno. Israel lo tuvo. Yo lo siento, el refugio eterno en mi vida. Sé que cuando mis fuerzas se acaban, cuando no encuentro una puerta a donde abrir, cuando no encuentro una solución a mi problema, yo sé que no puedo acercarme al Señor y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Dios se ha manifestado no solo a Israel,
sino que se ha manifestado al mundo entero como un refugio seguro. Pero este refugio es rechazado. La generación de Noé no creyó ni tampoco quiso entrar en el refugio hasta que vino el juicio de Dios. Y de aquella generación incrédula solamente 8 personas se salvaron. Ahora Dios está ofreciendo este refugio o este salvoconducto para la salvación a través de la persona de Cristo. Y a pesar de que sea rechazado contundentemente, Dios nos ha mandado decirle: Dios te ama, Dios está buscando que tú vengas a Él a través de un verdadero arrepentimiento. Vamos a hablar la palabra del Señor hasta que Cristo venga. A Dios sea la gloria. Hoy es el tiempo que Dios dice, esta es la oportunidad. Nadie sabe cuánto puede vivir. Puede ser que hoy termine mi vida. Pero ¿cómo estaremos delante de Dios? La Biblia nos dice que hay hombres que ponen sus riquezas como una ciudad fortificada. Un día me acuerdo que le dije a un hombre: no, perdóname, pero tú tienes chequera, no tienes fe. Cuando se trata de tener fe, quiere decir que no tenemos nada. Amén. Y como muro alto su imaginación, nosotros tenemos el refugio eterno, al que es dueño del oro y la plata. Si algún día nos llegara a faltar, sabemos que podemos acudir a Él y decirle lo que está escrito en el capítulo 23 del libro de los Salmos: Jehová mi pastor y con Él nada me faltará. Estamos seguros en Él. Si viene la enfermedad, estamos seguros con Él. Si viene la falta de la economía, estamos seguros con Él, porque Él es nuestro refugio. Por eso el salmista llegó a decir categóricamente y de manera muy profunda: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, y no resbalaré mucho. Hay un salmo que está en el capítulo 73 del libro de los Salmos, y Asaf lo escribe. Y él empieza diciendo: ciertamente Jehová es bueno para con Israel. Después de haber dado la vuelta, después de haber casi perdido la fe en Dios, Dios tiene misericordia de nosotros y nos vuelve a decir: yo estoy contigo, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Asaf llegó a dudar y puso sus ojos en aquellos que prosperaban y dijo: ciertamente en vano he trabajado, en vano he servido a Dios, pero Dios tiene misericordia. Dice la palabra del Señor que hasta que entró en el santuario de Dios, supo el gran amor que le tenía Dios a él. Dios es nuestro refugio. Nosotros nos ha tocado atender personas en un estado bastante crítico, en un estado, se puede decir que de muerte, una agonía terrible, pero eran amados de Dios, eran hijos de Dios. Él fue el bálsamo para ellos, Él fue su refugio cuando más su carne les dolía, fue para ellos como miel a su paladar. Y sabe una cosa, no importaba nada porque Dios era su refugio, no solo aquí, sino ellos sabían que iban a la eternidad con Cristo. Recuerdo un joven que dijo: no tengo ya nada que ver con este mundo porque Cristo ha venido a verme. Un día antes él quería hacer una decisión, tomar una decisión e irse por la puerta falsa, pero Dios tuvo de él misericordia, Dios lo visitó en esa noche y él pudo encontrar ese refugio eterno en el Señor Jesucristo. Podemos escondernos en Cristo en cualquier momento. La palabra de Dios nos inspira, el Espíritu Santo nos inspira a Dios a través de su palabra, nos acerca al Señor, y dice aquí la palabra que es por ello que aún que la condición sea una condición difícil, podemos escondernos en Dios, porque escrito está en el capítulo 19, verso 25 al 27, cuando Job, en su condición terrible,
cuando su cuerpo estaba cubierto de gusanos, Él dijo con toda vehemencia, con todo su alma y su corazón: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, tengo esperanza. Yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta en mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mis fuerzas se terminen, yo sé que mi vida está puesta en Él. Y aunque se vengan las graves dificultades, mi vida le pertenece al Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Dios es el refugio para aquellos que se sienten rechazados. ¿Cuántas personas, miles, cientos de miles, hay en la calle viviendo, creciendo, haciéndose adultos? Gente que fue dejada por sus padres con un corazón lleno de odio, lleno de rencor hacia todas las personas, lleno de sed de venganza. Bueno, quiero decirle que ciertamente muchos de ellos han encontrado en el Evangelio de Dios un refugio, han encontrado el amor que nunca recibieron, han encontrado la atención y el cuidado que nunca recibieron, porque dice el Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. A Dios sea la gloria. Cuando sientes que el mundo se viene encima de ti, Dios es tu refugio. Dios es tu torre fuerte. Cuando tu familia está perdida, Dios es tu refugio. Búscalo. Dice el salmista, voy a leer el Salmo 27. Es una exclamación maravillosa que podemos decir cuando tenemos la certeza de que estamos en Cristo, como lo establece el capítulo 2 de Gálatas, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Podemos decir categóricamente esta expresión del salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Usted necesita este refugio, nosotros lo necesitamos, porque viene el día del mal. Me ocultará en lo reservado su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Dios es el refugio eterno. Siguiente punto importante es que Moisés dice y le alaba a Dios. Es una alabanza por la eternidad de Dios. Verso 3: antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es importante, a pesar de que nos quedemos tan cortos al hablar de la eternidad de Dios, debemos de hablar de ella. Aunque no la comprendamos, debemos decir a través del Espíritu Santo que Dios es eterno. Hay una palabra griega, aionios, que traduce eterno, perpetuo, algo que únicamente se puede aplicar al único Dios verdadero. Job, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. No había humanidad. Por eso Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Antes que hubiese cualquier cosa, tú eras Dios. Tú eras Dios. Antes de que hubiese los montes, que son símbolos de permanencia, tú eras Dios, Señor. Por eso el propio Moisés dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hemos de saber que hay un solo Dios eterno,
desde el siglo y hasta el siglo, nos indica claramente que esto tiene que ver con la eternidad. Tú eres Dios, nadie puede reclamar este atributo, nadie lo puede reclamar, solamente a Dios. Este Dios, los dioses circunvecinos de Jerusalén tenían dioses temporales y locales. Aún sin embargo, nuestro Dios es eterno. Dice la palabra del Señor, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Lo que nos queda claro, que Dios no es un Dios local ni un Dios temporal. Bendito sea el Señor, Dios de la gloria. Dios existe mucho más allá de la historia humana. Generaciones van y generaciones vienen, pero solamente Dios es el mismo. Antes que la montaña, dice Moisés, lo que era lo más durable que se conocía, tú ya eras Dios. Allí en Job 36 dice, 36, 26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por estos medios castiga a los pueblos y a la multitud da sustento. ¿Por qué hablar, aunque sea poquito, de un Dios eterno que no alcanzamos a comprender la magnífica eternidad de Dios? Porque yo quiero saber sobre qué estoy parado, quiero saber sobre quién estoy confiando. Si Dios es eterno, sabemos que nuestra esperanza jamás perecerá. Sabemos que las promesas que Dios tiene para esta tierra son seguras. Sabemos que las promesas que tiene para vida eterna son radicalmente seguras. Por eso hablamos de un Dios eterno. Dice la Biblia, el siguiente punto tiene que ver con la transitoriedad. ¿Por qué necesita usted un Dios eterno? Porque somos transitorios, porque la Biblia nos dice que en nuestra vida es frágil. Dios nos permite un momento en la vida y hay que vivir de manera sabia que agrade al Señor. El hombre es comparado como el polvo, es comparado a una vigilia de la noche que dura 3 horas nada más, y esa vigilia, por lo menos esa fecha, nunca jamás volverá. Es como un breve torrente después de un grande chubasco. Mientras está el chubasco, permanece el torrente, pero después de que se acaba el chubasco, no hay más de torrente. Nos compara la Biblia por un breve periodo de sueño, que apenas puede durar unos minutos. Nos compara como hierba que brota de repente, pero antes de la noche es cortada. Job le dice al Señor, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Es como la nube que se desvanece y se va, lo que nos remite a Génesis 3:19, que dice de la siguiente manera, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien se ha dicho que los seres humanos somos en parte polvo y en parte divinidad. Somos hechos a la imagen de Dios. Aún sin embargo, somos hechos del polvo. El pecado está en nosotros. De otra manera, no podemos decir que no tenemos pecado. Somos criaturas del tiempo, polvo. A menos de que nos relacionemos bien con Dios a través de lo que Él está diciendo, a través de lo que Él está ofreciendo, nos irá bien. Es por eso que el hombre necesita un refugio eterno. Y hay una pregunta que el salmista o el Espíritu Santo hace aquí en el capítulo 90, y dice aquí la palabra del Señor, bendito sea el Señor, en el verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos sabiduría al corazón.
Permita a Dios que despierte esa sabiduría en usted, en su familia, que pueda vivir sabiamente, que podamos cada día, bendito sea Dios, hacer que valga la pena, hacer que este día que está pasando yo pueda decirle a Dios, gracias Dios, gracias Padre, porque en esta vida que tú me diste pude hablar de tu palabra, pude glorificar tu nombre, pude hablar contigo, pude sentir al Espíritu Santo, pero sobre todo Dios está invitándonos a que vengamos a un arrepentimiento, a que podamos tener esa comunión con Dios. La pregunta que Moisés hace, ¿quién conoce el poder de tu ira según que debe ser temido? Nadie la conoce, no la conocemos, no queremos conocer la ira de Dios. Yo quiero conocer a Dios a través de la bondad del Evangelio de Dios. Por eso el Salmo 90 nos invita y nos dice claramente que nuestra vida es como un pensamiento, que no podemos pasar más de 80 años, y aquellos que llegan a 80 años con muchas dificultades llegan, y qué importante es vivir nuestra vida con la sabiduría de Dios. Y por eso dice aquí la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Qué importante es que no rechace usted este refugio que Dios está ofreciendo en esta mañana. Hoy por hoy hemos de seguir hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, como la única solución. Hay alguien que ha dicho, todos los caminos llegan a Dios. Bueno, la Biblia dice en 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿sabe que también usted va a llegar a Dios si se va por otro camino? Va a llegar porque va a estar en el juicio de Dios. El camino hacia la paz y hacia la salvación es 14:6 del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios no quiere que usted le conozca en medio de la ira. Dios se está amando en esta mañana. Dios nos está amando, nos está invitando, y a través de este maravilloso salmo escrito por Moisés nos deja satisfechos totalmente, porque Dios es eterno, Dios es paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted de la palabra del Señor? Quiero decirle en esta mañana que Dios le está invitando. A veces no encontramos por dónde está la solución. Buscamos en muchas cosas, terapias de todo tipo, pero Jesucristo es la solución para su vida. Dice la palabra del Señor, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, llorare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere sanarte. Es a través del refugio eterno que Dios trae la sanidad. Dios trae la salvación a tu vida. En esta mañana yo te invito, no resistas más a la palabra del Señor. Él te está amando. Él no quiere que tú veas la ira de Dios. Ven a Cristo en esta mañana. Padre, te doy gracias, Dios, por esta mañana, por este mensaje que tú has permitido llevarle, Señor. Una vez más, Señor, suplicándole, Señor, con amor, Padre Santo, con el amor que tú nos has amado, te suplicamos, Dios, que toque los corazones, que en esta mañana, Señor, a través de esta prédica, Señor, la gente pueda ser tocada, que se vuelvan a ti, que nos volvamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, que podamos dar descanso a nuestra vida, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, que quites todo estorbo, Señor, quita todo estorbo para que llegue, Señor, a aquellas familias, Señor, que han estado llamándonos, Padre, que tú los has tocado, Dios. Alcanza a la humanidad, salva, Dios, salva, extiende tu reino en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo Santo. Dios, bendecimos a todo aquel que está escuchando en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios por esta mañana que Dios nos permite llevarle este mensaje, y queremos orar en esta mañana
por todas aquellas personas que están en una gran necesidad. ¿Cuál sea la situación de usted? No lo sé, pero Dios sí la conoce. Tal vez es muy difícil. Dice la Biblia 3 veces, literalmente, textualmente, que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Habrá personas que están siendo acusadas injustamente. Capítulo 103 de los Salmos dice que Jehová hace justicia a los que padecen violencia. ¿Estás enfermo? ¿Es enfermedad incurable? Humíllate delante de Dios. Dios tiene poder para sanarte. ¿Tu familia está totalmente destruida? Dios es la respuesta. Quiero orar por aquellas personas que están en los hospitales, que están en desesperanza, que les han dado un diagnóstico totalmente contrario. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, tu palabra saldrá y será glorificada, Señor. Suplico, Dios, en esta mañana, Señor, que extienda tu mano poderosa. Ven a traer aliento, Dios. Ven a traer esperanza, Señor. Que aquellos que se sienten, Señor, oprimidos, perseguidos, Dios, por las enfermedades, por los problemas, por toda clase, Señor, de problemas y angustias, Señor, en esta mañana corran al refugio eterno y que puedan decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, voy a ver a Dios. Y aunque mi cuerpo se deshace, yo tengo la esperanza. Aunque la fe me abandonare, Él me sostendrá. Padre, oramos por estas personas que están escuchando, Señor, que están viendo, Señor, este programa, Señor. Que en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, tú puedas tocarlos, Dios. Que puedas, Señor, quitar toda clase de estorbo, Dios. Que glorifique tu nombre. Sánales, Padre. Sánales, Dios de la gloria. Tu buen Espíritu Santo toque esas personas, Señor, y dales palabra tuya, y dales aliento, dales esperanza, dales gozo, dales contentamiento, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, por las llagas de Cristo hemos sido sanadas. Aquel que está literalmente atado con cadenas y grilletes por causa de la enfermedad. Dios, no hay nada imposible para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Tu palabra lo establece en el capítulo 61 del profeta Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros. Y este es el propósito, Señor. Que a través de tu palabra sean rotas las cadenas. Que la gente reciba la salvación. Que reciba la sanidad. Que reciba la libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios. Queremos invitarles para que nos sigan escuchando y viendo. Acuérdense que nuestro programa Ministerio Evangelístico se transmite de manera simultánea en la radio, en el 1140 de la AM, Radio Esperanza, así como en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Que Dios les bendiga. Gracias por estar orando por nosotros. Le amamos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.